están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza este viaje fascinante que hacemos en Futuro 360 por los temas de medio ambiente, futuro, tecnología y más. Hoy vamos a hablar sobre esta nueva cifra que indica que las mujeres no solo tenemos que esperar 100 años para ser iguales a los hombres, sino que tenemos que esperar 136 porque la pandemia habría retrasado nuestro proceso. Fatal. ¿A qué se debe y cómo podemos hackear este sistema? De eso vamos a hablar. Pero también queremos tener una escala más grande, ir a mirar la evolución completa y cómo es tan complicado en tiempos de cambio climático hackear este sistema en el que la evolución necesita su tiempo para adaptarse. Las especies necesitamos tiempo para adaptarnos a los cambios del entorno, pero en escenario de cambio climático eso se ha acelerado y hay muchos que van a quedar en el camino. ¿Seremos nosotros una de esas especies? Tenemos muchos otros temas, entre ellos la conversación sobre esta dinosauria embarazada que nos trae luces sobre lo que fue la prehistoria para nosotros. De esto y mucho más vamos a hablar hoy en Futuro 360, así que quédese con nosotros. Imagínense que solo llevamos 135 días del año para que se nos acabara completamente el presupuesto que teníamos para el año completo en términos de servicios de la naturaleza, en términos de qué recursos pueden llegar a ser sostenibles. Este cálculo se hace en todo el mundo y se ve cuánto tiene cada país para poder gastarse en su presupuesto medioambiental. Chile, el peor de toda Latinoamérica, ya se gastó el suyo entradito recién el año. ¿Cómo es este escenario y será este gobierno un gobierno que transforme esta cifra y nos deje de quedar en vergüenza todo el tiempo? Lo vemos en la siguiente nota. Todo tiene un límite y Chile lo alcanzó nuevamente en materia ambiental, siendo el primer país latinoamericano con sobregiro ecológico en 2022. Un puesto que alcanza por tercera vez consecutiva en la región y que preocupa a las autoridades. Que esto esté ocurriendo cada vez más temprano es claramente muy preocupante porque en vez de dar cuenta de que estamos enfrentando y mejorando la situación es que la estamos empeorando. Hay un diagnóstico claro, es un diagnóstico que nosotros también tenemos, es que en Chile más del 50% tanto de nuestra especie como de nuestros ecosistemas están en una situación de amenaza. En los primeros 135 días de este año, es decir, hasta el recién pasado 15 de mayo, nuestro país ya agotó los servicios que entrega la naturaleza para un año completo. Áreas de cultivo, absorción de CO2, alimentos, madera, aire puro, entre muchos otros, sobrepasando la capacidad de la tierra para regenerarse de manera sostenible. La clave para cambiar nuestra relación con la naturaleza es tan simple o tan compleja como entender que dependemos de ella y que la tierra es un sistema finito, no va a producir recursos para siempre ni puede hacerlo de manera indefinida. Por lo tanto, tenemos que adaptar nuestros estilos de vida a lo que la tierra efectivamente es capaz de producir en un año. Si todos los seres humanos de la Tierra utilizaran los recursos naturales al ritmo chileno, se necesitarían 2,7 planetas, un ritmo inaceptable, sobre todo cuando nuestro país busca posicionarse como líder en materia ambiental. Estamos acumulando una deuda ambiental, un pasivo que están pagando ya las comunidades y las personas más vulnerables. Esto no puede normalizarse, no podemos estar el próximo año de nuevo hablando de esto, necesitamos cambios profundos, transformacionales. Las mediciones de la Red Global de la Huella Ecológica determinan anualmente la fecha en la que los países sobrepasan sus límites ambientales. Chile ya lo hizo, pero ¿cómo retrasar la aparición en este ranking? La forma en la que consumimos, nos alimentamos, construimos ciudades y utilizamos la energía, todo tiene impacto. La conservación justamente es una ciencia que busca encontrar estos equilibrios. ¿Cómo podemos nosotros prosperar en nuestras vidas personales, en la economía, en las sociedades, al mismo tiempo que permitimos que la vida en la Tierra prospere, que es de la cual dependemos? Este gobierno va a ser el primer gobierno ecologista del país. Desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos poniendo contenido a qué es lo que significa esto. Lo que es bien importante es que podamos pronto tener un servicio público que se denomina el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que justamente tiene el objeto de cuidar nuestra biodiversidad.
Cifras como estas nos hacen volver a encender las alarmas respecto de la urgencia de cuidar, conservar, proteger la naturaleza y nuestro planeta. La planificación familiar y la ciencia es un matrimonio que ya viene hace un tiempo avanzando y que ha permitido que las mujeres que quieren postergar el momento de ser madre lo hagan. Es así como conocer partos post 40 años ya no es nada de infrecuente. Es más, hay mujeres que después de los 45 tienen su primer hijo. Los detalles nos los cuenta Natalia Muñoz en la siguiente nota. Yo lo decidí porque tenía solo una hija, que la tuve a los 31, y son de diferente matrimonio, ¿ya? Y la segunda hija, que es la que tuve a los 46, hacía falta tener algo que nos uniera más con mi segundo esposo. Mariluz decidió ser madre después de los 45 años, un embarazo que en términos médicos es infrecuente, pero en Chile y en el mundo son cada vez más las mujeres que deciden postergar la maternidad. De hecho, en 2020, 779 mujeres en el país fueron madres sobre esa edad a pesar de los riesgos. Hay una edad biológicamente ideal para ser madre. En general está recomendado entre los 25, 30, máximo 35 años, principalmente porque sabemos que posterior a esa edad, sobre todo sobre los 35 y posteriormente a los 40, se ven aumentados algunos riesgos. A una edad más avanzada van a tener ciertas patologías como hipertensión, diabetes, mayor riesgo de óbito fetal y de complicaciones obstétricas. No obstante, un buen control metabólico, una adecuada planificación familiar, la normalización del peso y el buen control de las patologías crónicas va a permitir que estas mujeres tengan un mejor desempeño reproductivo. Son algunas de las alternativas que entrega la ciencia para estos casos, la cual se suma a la reproducción asistida, la que permite a las mujeres congelar óvulos, tener una ovodonación o practicar la estimulación ovárica controlada, técnicas que crecen en el país donde el 25% de las mujeres embarazadas tienen sus hijos sobre los 35 años. Efectivamente ha habido un aumento en las pacientes para acudir a la medicina reproductiva y ha habido un aumento de los tratamientos en fertilidad. Generalmente lo hemos visto más en pacientes sobre los 35 años. Nos costó porque yo estaba en un periodo allá que la fertilidad estaba fallando un poco. Muchas veces en el metro, en la micro, ¡ay, qué linda su nietecita! Sí, pero no, yo sabía que era mía, nomás porque no me producía problema. Experiencia que deciden las mujeres sin miedo al llamado reloj biológico y a la priorización de otros aspectos de la vida, ya que conciliar la vida profesional y la maternidad es el desafío. Aun cuando se genera este cambio en la percepción de la identidad femenina, las mujeres seguimos cargando con el cuidado de la familia y de los niños. Tenemos un déficit muy importante aún en políticas de corresponsabilidad, en políticas de apoyo a los cuidados, ¿no? Y también el hecho de que los trabajos, el empleo está constituido de tal manera que no se hace cargo de los trabajos de cuidados. Maternidad deseada que a pesar de que se postergue, los expertos indican que continúa teniendo un lugar relevante en los planes de vida de las mujeres, donde las chilenas se encaminan a que los 40 sean los nuevos 30 para tener su primer hijo. Y llega este momento en que revisamos las claves de la ciencia, el futuro y el medio ambiente en este espacio que trae nuestros breves de Futuro 360. Sabemos que el sonido no existe en el espacio, principalmente porque la mayor cantidad del espacio no tiene un elemento a través del cual la onda de sonido pueda viajar y por eso no escuchamos nada en el espacio. Sin embargo, gracias a un cúmulo de galaxias, podría ser esta la excepción porque tiene grandes cantidades de gas que envuelven los cientos e incluso miles de galaxias dentro de él. De esa manera se propició un medio para que pudieran viajar las ondas de sonido y se logró este registro galáctico de Perseo. ¿Cómo lo hicieron exactamente? Las ondas de sonido se extrajeron en direcciones radiales, es decir, hacia afuera del centro. Luego las señales se resintetizaron en el rango del oído humano
y al aumentarlas en 57 y 58 octavas por encima de su tono real. De cierta manera, esta sonificación es distinta a cualquier otra capturada anteriormente porque revisita las ondas de sonido reales descubiertas y las transforma de estos datos del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y las convierte para que nosotros podamos escuchar cómo sonaría este agujero negro. Tenebroso, ya sabemos, como una ballena, dicen otros, pero fantástico igual. Bueno, y los que padecen de insomnio lo saben, y es que dormir poco no hace bien. Ahora una nueva investigación publicada en el Journal of the American College of Cardiology viene nuevamente a confirmarlo. En un estudio determinó que las personas que duermen cerca de 4 horas tienen una probabilidad de aumentar en un 11% la grasa visceral del abdomen y en un 9% la grasa total de esa área. Es decir, no dormir engorda. Además, el estudio plantea que el consumo calórico de los participantes aumentó en 300 calorías diarias y los sujetos tendieron a consumir un 13% más de proteína y un 17% más de grasa. O sea, cuando uno tiene mucho sueño, come más mal porque le da más hambrecita de cosas que le caen peor. Y este animal que vamos a ver es realmente fantástico, porque no es una nutria, no es un pato, no es un castor. Nada como un cocodrilo pone huevos, pero es mamífero. Es como si esta fascinante especie no hubiese podido decidir qué quería hacer y lo quería todo, ¿verdad? Entre las aves, los reptiles y los mamíferos decidió tener un poquito de cada una. Es el ornitorrinco, un especial y extraño animal que tiene patas palmeadas, cola de castor, hocico de pato. Mide menos de 1 metro incluyendo su cola. Es uno de los pocos mamíferos venenosos que existen y es el único mamífero del mundo que pone huevos. Las hembras no tienen mamas, por lo que emanan o sudan la leche a través de unas glándulas que tienen en el abdomen para poder alimentar a las crías, mientras los machos tienen un espolón en la parte posterior de las patas traseras que está conectado con una glándula que secreta veneno. O sea, francamente son como agentes especiales, ¿verdad? Se alimentan principalmente de pequeños crustáceos, peces, ranas, moluscos, renacuajos, lombrices de tierra y como no tienen dientes, aplastan la comida con la cresta que tienen en el pico. Viven en complejos túneles de múltiples galerías que cavan ellos mismos cerca de las riberas de los ríos. Estas criaturas están solo en una pequeña área del planeta y hacen sus hogares en zonas de agua dulce que fluyen a lo largo de la isla de Tasmania y la costa este y sureste de Australia. Durante la pandemia, además, se supo que los ornitorrincos son además fosforescentes. De noche tienen la bioluminiscencia, que es una característica de muchos animales del reino animal. Pero además, es el personaje que se eligió en Phineas y Ferb para ser el espía Perry, el ornitorrinco, y tiene todo el sentido porque con esa cantidad de superpoderes, ¿qué otro animal podría haber sido? Siempre queremos destacar la particularidad de la naturaleza de nuestra tierra, que es tan fantástica, única, nos enseña cosas y nos sorprende. Y con este dato sobre los ornitorrincos nos vamos a una pausa y volvemos con más. Bueno, uno de los temas al que hemos dado seguimiento durante la historia probablemente de Futuro 360 es cómo hacemos que este índice tan bajo de mujeres en la ciencia aumente. Y en esa línea hemos ido viendo cómo, por un lado, las políticas públicas y por otro lado, las iniciativas privadas buscan empujar este índice, pero no es nada de fácil. Para hablar de este tema y de muchos otros, es que hoy día estamos con la nueva subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza. Muchas gracias por estar aquí estrenando su participación en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Un gusto estar aquí conversando contigo. Subsecretaria, de alguna manera este tema que yo planteaba al inicio de la entrevista es una causa que va a marcar desde el nacimiento al ministerio, ¿verdad? La subsecretaria anterior, Carolina Torrealba, también levantó esta política de género porque el tema es gravísimo, ¿no? Y según lo que usted misma acaba de comentar hace poco tiempo, la situación después de la pandemia empeoró. ¿Es así? Efectivamente es así. Si antes nos íbamos a demorar 130
100 años en disminuir las brechas de género, ahora esa cantidad de años aumentó a 136 durante la pandemia. Y vimos además que las mujeres investigadoras durante la pandemia publicaron menos artículos académicos que los hombres. Por lo tanto, efectivamente, ahí hay factores que están afectando el desarrollo de las mujeres en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Uno podría deducir por qué, pero ¿por qué las mujeres publicaron menos? Bueno, eso es justamente lo que nosotros queremos ver en esta ampliación de la política de género que queremos realizar en el Ministerio. Efectivamente, la política de género se había ocupado principalmente y había abierto la puerta para que empezáramos a ver cuáles eran los problemas que tenían las mujeres para entrar en el mundo de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, CTCI, voy a decir, para que no suene tan largo. Pero se había concentrado principalmente en temas de brechas, de número de mujeres que entran a estas áreas. Y sobre todo en las áreas que se llaman STEM, de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Nosotros queremos ampliar eso, y no solamente para ver qué es lo que pasa en las distintas áreas del conocimiento, sino que también para entender cuáles son los factores estructurales, culturales, que expulsan a las mujeres o ponen barreras para que las mujeres se desarrollen en la investigación. Y en ese sentido, lo que pasó durante la pandemia efectivamente tiene que ver con un factor estructural, que es el de los cuidados. Cuando las mujeres se van a su casa, ¿cierto?, y tienen que trabajar, las mujeres investigadoras, ¿quiénes se hacían cargo de los cuidados? Eso finalmente es lo que repercute en que las mujeres empezaron a publicar menos porque quizás tenían que hacer más labores domésticas y de cuidado de sus hijos o de personas mayores o qué sé yo, en su espacio privado. O sea, a las mujeres científicas les pasó lo mismo que a todas las otras mujeres en el fondo durante la pandemia. Y desde ese punto de vista, subsecretaria, ¿cómo vamos a avanzar en políticas concretas que puedan ir en esa línea? Porque de alguna manera el diseño de la política de género del gobierno anterior a lo que apuntaba era a hackear eso, por la vía de poner menos requisitos, por ejemplo, de repente cuando se evalúan cargos, los hombres tienen, por ejemplo, más papers publicados que las mujeres, y también dice relación con eso, o con la ventana que se produce durante el embarazo. Hay una tendencia natural a elegir hombres para dirigir centros científicos. Todas esas cosas se tipificaron, ¿verdad? Y de qué manera el Estado, desde la creación de un ministerio, iba a ser una ayuda para que eso no ocurriera. ¿Cómo van a avanzar ustedes también en eso concreto, de cómo reducir un poco esa brecha, o ojalá harto, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros no es que dejemos de preocuparnos por las brechas cuantitativas, es decir, de lograr que entren más mujeres al mundo de la academia, de la investigación, de la innovación. Pero queremos también movernos un poquito a entender y poder contrarrestar estos estereotipos de género, barreras de género que expulsan a las mujeres del mundo de la CTCI. Por ejemplo, en el caso de la carrera académica, de más o menos un 54% de mujeres que entran en el pregrado, disminuye a más o menos un 34% a nivel de quienes egresan del doctorado. Entonces, por lo tanto, se va produciendo una filtración. Sí, el pipeline, la famosa pipeline, como cañería que tiene un goteo, ¿verdad? Exacto. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que pensamos hacer en la política de género ahora? Es, bueno, por supuesto, como mandato también de gobierno, tenemos una unidad de género que la estamos formando y que va a tener además presupuesto para poder ejecutar acciones que vayan en pos no solamente de tener, digamos, tomar medidas a nivel de los programas de investigación, las becas y los proyectos de investigación a los cuales las mujeres puedan investigar, o sea, postular, sino que además también trabajar con las universidades y las unidades de género y las unidades de investigación para poder mirar cuáles son estos y poder, digamos, abordar estos problemas estructurales, ¿no? Y también generar mayor investigación en torno a la problemática de género. Si bien tenemos investigación que se está desarrollando también dentro de la Agencia Nacional de Investigación, de hecho, se acaba de abrir en marzo
el programa Anillos en Ciencias Sociales y Humanidades, donde hay una línea de investigación en temas de género, porque necesitamos saber más sobre estos problemas estructurales. Claro, mi pregunta era como, ¿qué cosas concretas permiten hacer más? Porque en el fondo el diagnóstico es muy transversal, pero pareciera que las mujeres necesitamos ayuda. O sea, necesitamos una ayuda súper específica, necesitamos, no sé, guarderías, necesitamos cuestiones muy concretas del Estado. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo este ministerio puede empujar eso, particularmente para el mundo científico? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es trabajar también con el Ministerio, con la Subsecretaría de Educación Superior, porque creemos que estas acciones tienen que ser coordinadas, no pueden ser solamente, si bien pueden ser iniciativas de un ministerio, pero tienen que ser coordinadas porque aquí entran varios actores a jugar. Es decir, nosotros como ministerio podemos tener la voluntad de hacer algo, pero tenemos que coordinarnos con las universidades, con los centros de investigación y con la Agencia Nacional de Investigación, para que efectivamente no solamente esto se traduzca en las políticas de género en una cuestión de tener más mujeres ganándose proyectos o accediendo a becas o accediendo a las universidades, sino que también nosotros podamos mantener. Claro, que no ocurra el goteo de la cañería. Exacto. Entonces, para poder hacer eso, es que nosotros necesitamos coordinar a todos estos actores para poder ir al fondo, porque hasta ahora yo creo que hemos estado un poco como en lo que es la punta del iceberg. Necesitamos entrar, claro, en la profundidad del problema. Usted, subsecretaria, viene de un mundo que en general la ciencia cataloga poco de ciencia, que es el mundo de las ciencias sociales. Esa es probablemente una de las grandes cojeras que tenemos en la civilización actual, que es que tenemos muy empujadas las ciencias que se han llamado exactas y muy poco las ciencias sociales. ¿De qué manera se va a notar que usted está aquí o cómo pretende que su presencia impacte en la agenda que necesita poner a las ciencias sociales en el centro, que son hoy día probablemente de donde surgen las principales soluciones a nuestros principales conflictos también? ¿Cómo ve usted ese tema? Sí, de hecho yo vengo de un área, yo soy socióloga y vengo de las ciencias sociales, pero luego en mi doctorado yo me moví a un área que es mucho menos vista dentro del mundo científico, que son las humanidades. Porque efectivamente las humanidades, si bien han querido adaptarse un poco para legitimarse durante el siglo XX, sobre todo para ser miradas como un conocimiento válido, la verdad es que las humanidades tienen otras metodologías y otras formas de generar conocimiento. Pero ¿quién podría decir que la filosofía, la historia, la literatura no son importantes para nuestra sociedad? Sobre todo hoy. Exacto. Entonces yo vengo, de hecho mi doctorado es en literatura. Y también dentro del ministerio está incluida la investigación en artes. Son generalmente las ciencias sociales, humanidades y artes, áreas que hasta ahora han sido poco visibles respecto a su aporte a la sociedad. ¿Cómo las vamos a ver más? La idea hoy día es, primero, entender un poco lo que tú decías, que necesitamos de la investigación en estas áreas para comprender problemas fundamentales que están ocurriendo en nuestra sociedad. La participación ciudadana, la democracia, las migraciones, la identidad, el conflicto en la Araucanía, que tiene toda una trayectoria histórica. Entonces, las humanidades, las ciencias sociales, la investigación en artes, incluso para entender los imaginarios respecto al cambio climático, que seguramente son distintos en el norte de Chile que en el sur de Chile, y que finalmente nos pueden llevar a entender ciertas prácticas. Pero no es solamente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, dentro del programa de gobierno se propone la creación de un instituto de humanidades, artes y ciencias sociales. ¿Y cuál es el objetivo? Poder direccionar la investigación que se hace en las universidades con fondos públicos para entender problemáticas sociales y culturales que son fundamentales hoy día para los problemas país, la crisis medioambiental, el desarrollo tecnológico, etcétera. Eso me parece súper interesante y para allá iba mi pregunta. Uno ve casos como el de CISAIRO en Australia, donde efectivamente la agenda de trabajo de CISAIRO está muy marcada por las necesidades del país. ¿Este instituto va a tener el mismo criterio? Exacto. La idea es que tenga este mismo criterio y además también que dialogue con las otras áreas del conocimiento. Es decir, hoy día cualquier problema que tenemos como sociedad debe ser entendido de forma integral. Por ejemplo, en el caso de la crisis climática, nosotros podemos desarrollar tecnología,
¿ya? Podemos tratar de entender el problema desde las ciencias ecológicas, pero también necesitamos conectarnos con las comunidades, entender los relatos, entender la relación que tienen con su entorno, ¿ya? Y que eso se plasma muchas veces también en arte. Y ahí es donde está principalmente el problema. El cambio de conducta pasa más bien por los territorios y las personas que por la comprensión completa del asunto más científico, ¿verdad? Claramente. Entonces, por ahí va la cosa, hacer dialogar las distintas áreas del conocimiento, porque problemas complejos requieren de miradas complejas de lo social, lo cultural, lo económico, lo político también. Subsecretaria, me queda un minuto y por lo mismo necesito una respuesta muy específica. ¿Cuál cree usted que va a ser como su área de legado en estos 4 años? Qué difícil, pero yo creo que para mí lo principal es justamente posicionar la importancia de las ciencias sociales, la investigación en artes y humanidades y la necesidad de que entendamos de que el desarrollo es integral. El desarrollo no se reduce a crecimiento económico, sino que también se traduce en bienestar social y que la investigación en todas las áreas del conocimiento tiene que estar al servicio de las personas. Esa es nuestra misión como ministerio. Muchas veces la gente no sabe para qué sirve el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Nos quedó bastante claro en la pandemia, en todo caso, fue muy funcional. Y justamente lo que nosotros queremos hacer es que las personas entiendan que hoy día es importante fortalecer nuestro sistema de ciencia y conocimiento para ponerlo al servicio de las personas y al bienestar de la ciudadanía. La vamos a seguir invitando porque hay mucho tema, somos áreas involucradas inevitablemente, así que muchas gracias por estar aquí en Futuro 360. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y sabemos que nuestro planeta está lleno de tesoros que nos permiten conocer sobre todo cómo era la Tierra hace miles de millones de años atrás. Uno de ellos fue recientemente encontrado por un grupo de paleontólogos de la Patagonia chilena, que es Fiona, una ictosauria que estaba embarazada en el período Cretácico temprano. Los detalles de qué significó este hallazgo, qué luces nos abren y cuáles eran las características de esta, en ese tiempo también, fabulosa y valiente madre, nos los cuenta María Jesús Cardemil. Igual de impactados quedaron un grupo de paleontólogos chilenos tras recuperar el primer ictosaurio en la Patagonia. Se trata de Fiona, una hembra de entre 129 y 139 millones de años. Este ictiosaurio Fiona que excavamos en el glaciar Tyndall corresponde al primer ictiosaurio completo y excavado que se ha encontrado en Chile. Además también corresponde a uno de los más completos que se ha encontrado en el planeta para el Cretácico. Fiona midió 4 metros de largo, se encontró completa, articulada y con embriones que fueron gestados en el periodo Cretácico temprano. Un verdadero tesoro que aportará información inédita a la paleobiología. Los excavadores, al momento del trabajo de extracción de este fósil, fueron descubriendo a medida que excavaban que el ejemplar, a pesar de estar erosionado a simple vista por el paso del glaciar y el retroceso glacial, está en 3 dimensiones por el otro lado. Y eso va a revelar, digamos, una serie de características anatómicas que también van a ser súper interesantes para la descripción taxonómica de la especie. Corresponde a al único ictiosaurio que se encuentra preñado y que se ha encontrado en el planeta para esta edad, que es entre 139 y 129 millones de años, así que la importancia es tremenda. Además, no es solamente la ictiosauria Fiona, sino que también es la localidad entera del glaciar Tyndall, en la que tenemos ya casi 100 ictiosaurios. Una genuina hazaña fue la que realizaron los científicos del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes con el apoyo de un equipo internacional. Entre los meses de marzo y abril estuvieron excavando en el imponente glaciar Tyndall, ubicado en el Parque Nacional Torres del Paine. El campamento, digamos, está a 1 hora del yacimiento, hay que subir una roca, la roca es difícil circular por el lugar porque una vez que se moja la roca es muy resbaladizo. Fue una campaña muy extensa, muy larga, muy compleja por las condiciones en que se encuentra este yacimiento.
La familia de dinosaurios a la que perteneció Fiona corresponde a un tipo de reptiles marinos que habitaron por todo el planeta durante la era del Mesozoico, entre 250 a 90 millones de años atrás. Fueron los animales que se adaptaron mejor al medio marino en su época y en toda la historia y daban a luz a crías vivas en el agua. Ellos no ponían huevos, tenían pulmones, entonces cada cierto tiempo tenían que salir a la superficie para tomar aire y luego volver a los océanos. El fósil de Fiona se encuentra en el Museo Natural de Río Seco en Punta Arenas, donde se prepara su exhibición para los que buscan conocer a la primera ictosauria registrada y extraída por investigadores chilenos. Y ustedes en la casa seguro estaban así como, bueno, ¿y a qué hora viene? ¿Y a qué hora viene? ¿Quién? José Mardones, con lo principal del universo digital de Futuro 360. Siempre con tanta José. fe, Paloma, me recibes. Gracias. Lo que pasa es que el amor es una de las tecnologías básicas para que evolucione la humanidad. Así que yo lo pongo a tu servicio. Yo estoy contenta por tenerte aquí y ansiosa por saber qué nos traes. Mira, bueno, me imagino que has usado Google Maps. Sí. ¿Has escudriñado ahí en los mapas de la ciudad? Un poco. Yo, por ejemplo, que soy de región, me sirven montones para poder llegar a cualquier parte y de repente recorro las calles y a veces de aburrido incluso busco mi propia casa. ¿No lo has hecho nunca? No todavía, pero puedo intentarlo. Porque de repente ahí tú dices, ¿esta foto cuándo la habrán sacado? El departamento no era cuando yo estaba ahí porque tiene otras cortinas. Bueno, en fin. Google va a lanzar una versión mucho más realista. Casi que nos vamos a poder meter en los espacios. Quiero ir a tal parte, ya. Casi que voy a poder estar antes, por ejemplo, estoy buscando la dirección de un restaurante, casi que voy a poder ir de manera virtual mucho antes. ¿Y cómo lo van a lograr? Bueno, lo van a lograr a través de inteligencia artificial. Ahí lo tenemos en nuestra pantalla. Google Maps se actualiza con varias novedades, incluyendo mapas más inmersivos, ultra realistas, intuitivos, gracias a la inteligencia artificial, como ustedes lo ven en nuestra pantalla. Se traduce en que estos cambios va a traer una herramienta pero mucho más realista, les decía, tridimensional. Por lo tanto, la experiencia, Paloma, va a ser casi como que estemos ahí mucho antes de ir. Hay como una paloma que dice como, qué alegría, y hay otra que dice, claro, con esa cantidad de datos, como escuchando todas nuestras conversaciones, cualquiera, ¿no? Bueno, si lo miramos desde ese punto de vista, claro que sí. Yo lo estaba mirando como desde la inocencia, como casi que vivir la experiencia antes. Pero claramente podría haber ahí todo un tema con los datos. Con Google tenemos todavía mucho paño que cortar en materia de datos. Oye, toda la data, todo el detalle, futuro360.com, para que conozcamos los detalles y podamos entender también cómo se logra esto. De hecho, en el sitio hay un video de cómo se va a ver, cómo va a ser la experiencia del usuario, está bien interesante. Lo vamos a revisar entonces. Vamos a la que viene. Oye, otro tema, Paloma. Bueno, sabemos que Marte hace rato está siendo investigado por la NASA, está Curiosity ahí obteniendo fotografías que están súper reveladoras, pero surgió otra que pareciera que fuera como una puerta. Mira, ahí está en la pantalla. Es claramente una puerta. Claro, pero ¿de qué se trata? Lo único que te puedo decir, porque quiero invitarlos al sitio para que descubran bien de qué se trata de manera exacta, pero lo que se ha dicho que no es una tumba subterránea. ¿Qué es? Futuro360.com para que conozcan todo ese detalle. Bueno, recordemos que tiempo atrás había descubierto también una especie de cubo, ¿te acuerdas, Paloma? Que había surgido otra fotografía hace un tiempo atrás que era como un cubo, pero bueno, eso finalmente dijeron que era una ilusión óptica. ¿Qué es esto en específico? No quiero matar la sorpresa, así que vayan al sitio futuro360.com, hagamos comunidad, pero lamentablemente tiene una explicación científica que no necesariamente es ahí vivía un marciano. Claro, hay una explicación, pero los quiero invitar a futuro360.com, que lo conversemos en las redes, que hagamos comunidad, dejemos la puerta abierta ahí. Además literal. que Marte hoy día está tirando muchas novedades. La semana pasada hablaban del descubrimiento que hizo la misión china respecto a este océano que está en la parte de abajo de Marte, digamos, ¿no? Así que muchas informaciones nuevas nos está trayendo tanto Perseverance como Curiosity. Hay muchos flancos abiertos, vamos a quedar pendientes y como dice nuestra pantalla, futuro360.com es el lugar para que se enteren de todos los detalles y obtengan el contexto de esta y otras noticias. Ahora, me quiero quedar finalmente, Paloma, con un video en Instagram. Mira, ya lo estamos viendo en nuestra pantalla, @futuro360com. Esto pasa en Puerto Gaviota, en la región de Aysén. Captan una ballena jorobada
ahí en Puerto Gaviota. Ahí está con signo de interrogación, no, pues, debería ser en afirmación, pero no importa. La idea es que se puedan disfrutar de esas imágenes en el sur de nuestro país. Son animales que han estado durante mucho tiempo en peligro, son declarados hace un tiempo atrás monumento nacional, por lo tanto también hay una protección y afortunadamente en los últimos años han ido apareciendo nuevos ejemplares, lo que da cuenta de que algún efecto ha habido tras estas políticas que se han tomado, pero la imagen es muy bonita, Paloma, la pueden compartir, disfrutar y volver a ver una y otra vez en futuro360.com. Nosotros tomamos la decisión de que en esta sección siempre vamos a ver algún tipo de animal que hay que conservar, que tiene una particularidad. En específico, la ballena jorobada y las ballenas de Chile están siendo muy amenazadas por los tráficos marítimos, por supuesto por la polución de los océanos, también, claro, por la cantidad de basura que deja la pesca en el océano y que hace que se enreden muchas veces estas especies. Así que hicimos destacar esta, que es una buena noticia de que hay ciertas poblaciones que se están recuperando después de haber vivido un nivel casi de extintas, ¿verdad? Claro que sí, es súper esperanzador, la imagen es súper linda, así que vayan al Instagram, compártala, coméntala, llévenla la historia, mándesela a la mamá, a quien quiera. Futuro360.com en Instagram. José, te esperamos aquí ansiosos a que vuelvas la próxima semana. Exacto, ahora voy por ciencia porque estoy enfermo en la guata. Así que voy por ciencia a propósito de futuro. Tienes que nutrir tu microbiota, te diría alguien de Futuro 360. Eso. Un mejor equilibrio en la microbiota, en tus bacterias intestinales te van a mejorar. Muchas gracias por ese consejo. Que estés súper bien. Nosotros, con este dato para la guatita, nos vamos a una pausa y volvemos con mucho más de Futuro 360. Los humanos nos preguntamos poco cómo relacionado mucho con el entorno al cual está expuesto cada ser vivo y cómo va generándose este proceso de adaptación. Sin embargo, hoy estamos en un momento muy desafiante para la evolución, porque nuestra evolución está descrita en nuestros genes a una cierta velocidad, en un cierto tiempo. Los humanos tenemos una escala, las moscas tienen otra escala. Y sin embargo, hay una escala que nos está siendo impuesta y es lo que está produciendo el cambio climático. El cambio climático está produciendo cambios gravísimos, drásticos en el entorno que están impactando a muchas poblaciones y hay algunas que se están quedando en el camino y otras que están logrando sobrevivir. Para hablar de este problema tan complejo y encontrar tal vez alguna luz, esperamos, es que hoy día invitamos a Enrico Resende, biólogo evolutivo y académico de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. La primera pregunta, si la respuesta es mala, dímela de forma tibia, porque mi corazón no lo resiste. Es, ¿resiste el cambio climático? ¿Resistiremos al cambio climático los seres vivos en esta Tierra, viendo lo drástico de los cambios y cómo están reaccionando los seres vivos? Ojalá. O sea, la respuesta, digamos, en términos generales es que sí. O sea, el planeta ya ha pasado por eso muchas veces. Yo creo que parte de lo que nos ha discutido dentro de todo el marco de cambio climático es que más que los seres vivos o el planeta Tierra, en particular tenemos que tener cuidado con nosotros, la humanidad, ¿cierto? Claro, el planeta lo va a lograr, pero los seres vivos que estamos sobre él, ¿qué dice tu conocimiento y tu estudio respecto de quiénes tienen más posibilidades de sobrevivir en este extremo escenario de cambios? Depende, o sea, claramente lo que estamos viendo es que muchísimos seres vivos se están viendo afectados por el cambio climático, ¿no? El problema de fondo es que debido a las emisiones de CO2, debido a la quema de combustible fósil, los cambios son demasiado pronunciados, demasiado rápidos. Por lo general los seres vivos se adaptan. El problema es que la tasa de cambio es muy acelerada. Entonces, si tenemos que escoger, digamos, aquellos que son los ganadores versus los perdedores, tenemos que ir a buscar, por lo general, aquellos seres vivos que pueden adaptarse muy rápidamente a los cambios que se vienen. Y esos serían seres vivos con generaciones muy cortas, justamente porque tienen la capacidad de reproducirse muy rápidamente y a medida que se van reproduciendo... Cuando dices generaciones muy cortas es que tienen un ciclo de vida como... Corto, muy corto. Muchos insectos,
podrían aguantar el cambio climático sin problemas, algunos peces y por lo general, y eso sí lo hemos visto en nuestra investigación, animales de tamaño pequeño. Porque cuanto más pequeño eres, más rápido puedes reproducirte. Por lo tanto, claramente los animales pequeños, de pequeño porte, tienen una ventaja evolutiva y podrían, en teoría, adaptarse más rápidamente al cambio climático. O sea, terribles noticias para osos polares, ballenas, elefantes. Sin duda, son de los grupos de animales que están más amenazados por cambio climático en general y por otros impactos del ser humano en los ecosistemas. Explícame mejor lo del tamaño, ¿por qué el tamaño sí importa? Por varias razones. En primer lugar, porque un tamaño pequeño permite poblaciones muy grandes, ¿cierto? Entonces, si tú tienes un tamaño muy pequeño, como individuo consumes poca energía, requieres pocos recursos y por lo tanto la población Finalmente puede ser también muy es una grande. conversación de eficiencia. Claro que sí, claro que sí. Y el otro tema es de tiempo generacional, de cuánto tiempo tarda, digamos, uno en nacer hasta reproducirse, y en organismos muy grandes tarda mucho tiempo. Y en ese poco espacio de tiempo, digamos, que tienen ellos, el ambiente está cambiando muy rápidamente. Así que tenemos un efecto combinado de la población muy chica, número uno, y además un tiempo reproductivo muy grande para esos animales de grande porte. Y por eso se ven más afectados. Claro, por ejemplo, los elefantes que tienen 24 meses de gestación fueron gestados para un mundo, pero nacen en otro finalmente. Exactamente, exactamente. Y además, estos animales grandes como elefantes o incluso ballenas necesitan de mucho hábitat, tienen un rango de distribución tremendo para poder obtener esos recursos para hacerse grandes. Y esos hábitats también están afectados. Están afectados, claramente. Por las mismas razones. Claro, por cambio climático, pero además el impacto del hombre en esos hábitats. Igual es terrible tu trabajo porque tienes como que enterarte de estas malas noticias que tienen poca solución. ¿Cómo ves tú el escenario de las soluciones? Yo, mira, a medida que voy envejeciendo me voy haciendo más optimista, ¿ya? Pero claramente lo que uno tiene consideración cuando trabaja en esa área es de que el mundo que nuestros hijos van a heredar no va a ser el mismo mundo que nosotros heredamos, ¿ya? Entonces se viene un cambio y como soy biólogo evolutivo, uno tiene que plantearse que el cambio es una parte natural de la existencia. Las cosas van a cambiar. Entonces, yo creo que parte del problema que tenemos con un discurso a veces medio emocional es que queremos que el mundo se mantenga tal y cual lo recibimos nosotros como niños, ¿cierto? En componente psicológico, emocional. Pero me da la sensación que hay posibilidad de que el planeta, digamos, que la humanidad le vaya bien, pero claramente en el futuro muchos linajes van a quedar y algunos van a seguir. Eso no hay duda. Vamos a heredar, yo creo que un mundo un poco más domesticado, un poco menos salvaje, menos diverso, más homogéneo, pero no necesariamente malo, no necesariamente malo. El otro día leía sobre esta historia del tiburón de Groenlandia que puede llegar a vivir 400 años. Digamos que él está mal en la lista, ¿no? Probablemente, probablemente. O sea, el ambiente donde ha evolucionado esa especie es mucho más estable, pero lo que estamos viendo hoy en día es que el impacto del ser humano esencialmente está por todos los ecosistemas. Hoy tenemos incluso depósitos de plástico en las profundidades de los océanos. Entonces, de una forma o de otra, lo que estamos dándonos cuenta con la ciencia es que está todo absolutamente conectado y lamentablemente, digamos, nuestra especie, con todo su progreso y toda su tecnología, ha afectado en muchas ocasiones de manera negativa a los ecosistemas. De eso no hay duda. Pero sabiendo de eso hoy en día está la posibilidad de mejorar las cosas, ¿cierto? De disminuir ese impacto. Me parecía interesante otra cosa que leía respecto de tu investigación y que se confirma con lo que acabas de mencionar respecto del tamaño. ¿Debiera tender toda la población de animales a achicarse? ¿Como iba a usar menos energía, etcétera? A principio no sabíamos si era así o no. Lo que sabemos hoy en día es que cuando observamos distintos linajes, por lo general. Y lo que planteamos es que eso ocurre porque se están reproduciendo más pequeños, en parte porque muchos de ellos tienen un cuello de botella que no llegan a crecer lo suficiente, ¿cierto? No pueden alcanzar grandes tamaños para reproducirse y por lo tanto estamos seleccionando aquellos que se reproducen pequeños y a la larga eso se acumula y tenemos la evolución de linajes que están disminuyendo de tamaño. ¿Y uno podría inferir que si eso aplica a los animales que estamos observando, aplica a nosotros como animales? Ojalá no. Porque esa es una mala noticia para todos los nórdicos, digamos. O sea, pongámoslo así, si hubiese restricciones energéticas en poblaciones humanas, uno podría esperar que a aquellos individuos que se reproducen más pequeños les iría mejor,
¿cierto? Por mientras no hemos tenido restricciones energéticas para nuestra especie. Todo lo contrario, a veces excesos. Hay exceso. Pero si nosotros no tuviéramos la capacidad de producir nuestros recursos y esencialmente estuviéramos bajo las mismas condiciones que las demás especies en la naturaleza, seríamos una especie más evolucionando probablemente para este nuevo ambiente, ¿cierto? Más impredecible, con menos recursos y eventualmente achicándonos de tamaño también. Qué interesante, porque vamos exactamente para el lado contrario, como que los humanos, el sentido común se nos extravió hace muchos años evolutivos atrás, parece, ¿no? Avancemos un poco sobre la línea de por qué eres optimista. Es curioso, porque una cosa es que uno acepte que los ciclos de la vida, que las cosas cambian, que la muerte existe, que son cosas que probablemente como civilización nos vienen regio. Pero otra cosa es ver cómo canales completos de evolución se van a perder o se están perdiendo. ¿Cómo ves el mundo? Me interesa mucho. O sea, hay dos prismas, ¿no? Uno es que eso siempre ha ocurrido, ¿cierto? O sea, los dinosaurios ya no están acá. Todos tenemos fascinio por los dinosaurios y se extinguieron esencialmente todos, con excepción de las aves, ¿no? Entonces, la extinción es una parte normal del proceso de evolución. Entonces, por más que uno tenga muchos linajes o especies que son emblemáticas y que le tenga mucho cariño, también es normal que dentro del proceso evolutivo algunos linajes se quedan y otros se van. Entonces, en el sentido del optimismo, si miramos al destino de nuestra especie y ojalá nuestros hijos y nietos, yo creo que muchos de los problemas que nos enfrentamos hoy en día pueden tener cierta solución. Es decir, no estamos destinados, digamos, al fracaso como especie, ¿cierto? Lo que ocurre es que claramente lo que se viene en el futuro va a ser un planeta que es distinto a lo que hemos heredado nosotros. Mucho eso más sin duda. Exigente. Yo no sé si más exigente, me da la sensación que... Lo digo por los recursos principalmente. Claramente va a ser un planeta más pobre en términos de biodiversidad, ¿cierto? Muchos científicos plantean que estamos pasando por la sexta gran extinción. El planeta ya ha pasado por eso en otras ocasiones. Lo que nosotros como especie deberíamos intentar es minimizar el impacto de eso para nosotros, ¿cierto? Y obviamente, si se puede, claramente disminuir el impacto para la biodiversidad en general. Pero en el sentido de que eso tiene que ser catastrófico, yo no creo que haya consenso de que lo sea. Lo que sí sabemos es que si podemos preservar la biodiversidad, ojalá podamos hacerlo, ojalá se haga, que haya una iniciativa a nivel social, en todos los extractos de la sociedad, por la conservación. Pero en términos más generales y a gran escala, hay ciertos cambios a nivel planetario que son esencialmente inevitables, ¿cierto? El planeta siempre ha cambiado y va a seguir cambiando, en algunos casos debido al hombre y en otros no. Y las extinciones dentro de ese gran contexto son parte del proceso. Para terminar, me encantaría saber de todas las especies que estudias o han estudiado otros como tú, ¿dónde ves tú cosas interesantes que puedan iluminar también nuestro conocimiento en materia de evolución o que nos puedan ayudar a nuestra propia adaptación? A mí me fascina la evolución en general. Yo no quiero escoger una especie en particular. Lo que yo creo que es más bonito de plantearse es lo siguiente, que las especies y la biodiversidad han demostrado una enorme resiliencia, ¿cierto? Hemos tenido, por ejemplo, un meteorito cayendo en el planeta Tierra que ha hecho con que el linaje de los dinosaurios haya desaparecido, pero permanecieron las aves y eventualmente fueron capaces de recolonizar el planeta entero y tenemos los pájaros hoy en día en todo el planeta. Y esa resiliencia uno debería tenerla como modelo, uno debiera intentar respetarla, uno debiera intentar conservarla, aprender de ella, porque al final, como hemos comentado, somos una especie más. Entonces, yo creo que lo más bonito que nos ha planteado eso, ¿no? Cuando miramos al planeta Tierra como ese sistema donde tenemos lo vivo, ¿cierto? La biodiversidad que se ha acumulado por miles de millones de años, que nos sirva de lección que eso debería en teoría seguir y si podemos contribuir a eso como una especie, ¿cierto? En vez de empeorarlo, digamos. ¿Ah? En vez de empeorarlo. Sin duda, sin duda. Yo creo que ese es el gran mensaje. El impacto que hemos tenido en el planeta Tierra ha sido, pongámoslo así, en los últimos 100 años a nivel global. Con la industrialización, con la modernización, hemos tenido ese impacto a nivel planetario. Un poco antes, las culturas más primitivas también han tenido, ¿cierto? Han quemado florestas para la colonización, etcétera, etcétera. Pero aquí seguimos. Y aquí siguen muchos otros linajes, ¿cierto? Sean de plantas, animales, lo que sea. Entonces, por eso yo creo que hay un cierto nivel de optimismo en el sentido de plantearse que sí, las cosas no van a ser igual que antes, pero no tienen necesariamente por qué ser malas.
Muchas gracias, Enrico. Es poco común terminar así una entrevista en este programa. Ya, bueno, qué bueno. Este Me alegra tema. que el mensaje de optimismo, ojalá cuaje. Muchas gracias, Dipalo. Es interesante mirarlo desde este punto de vista, como el mensaje sería no metamos tanto la pata también, pero también adaptémonos al cambio, y eso es algo que nos duele tanto como especie, nos cuesta mucho. Efectivamente queremos que las cosas sean como algo que ni siquiera cuando empezamos a vivir sigue siendo, ¿verdad? Con esto queremos terminar nuestro capítulo de hoy de Futuro 360, invitarlos como siempre a